Vamos a revisar cómo se resuelve un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias mediante métodos numéricos. Para este caso vamos a resolver la simulación de océano, atmósfera y clima. Es un modelo para la oscilación del fenómeno del Niño, específicamente su oscilador de recarga. La oscilación del sur del Niño, ENSO por sus siglas en inglés, es el suceso más destacado de variabilidad acoplada de la atmósfera oceánica en el planeta. Un mecanismo esencial para crear la oscilación es la interacción entre la tensión superficial del viento y la profundidad de la termoclina a lo largo del ecuador. La termoclina es una línea imaginaria que separa dos masas de agua de diferente temperatura. Como podemos ver, la termoclina varía la temperatura con respecto a su profundidad. Bien, el modelo de oscilación de recarga está planteado como un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, en donde una de las ecuaciones simula las anomalías de la termoclina en el oeste del Pacífico y la otra la temperatura superficial del mar, SST por sus siglas en inglés. Tenemos la ecuación diferencial, como vemos la una es del este y la otra es del oeste. Bien, por lo tanto, nuestras variables de pronóstico van a ser T, que serían las anomalías de la temperatura superficial del mar en el este del Océano Pacífico, y H, que sería la profundidad de la termoclina en el oeste del Océano Pacífico. Cabe recalcar que este modelo no es dimensionalizado. Los parámetros del sistema de ecuaciones va a ser BO, que es una pendiente de la termoclina, U, un acoplamiento de atmósfera oceánica, B, que va a depender de B sub O, y U para darnos un acoplamiento de la termoclina y la atmósfera. Gamma va a ser una retroalimentación de surgencia de la termoclina, C es la amortiguación de la temperatura superficial del mar, R, que está en función de gamma, B y C, es la retroalimentación de un científico que trabajó en este problema. R es la amortiguación de la termoclina, alfa va a ser nuestro acoplamiento de vientos, epsilon va a ser una no linealidad y el último va a ser un esfuerzo adicional de viento. Bien, para esto hemos usado un método de Runge-Kutta de cuarto orden para un sistema de dos ecuaciones diferenciales. Como podemos ver, aquí tenemos dos ecuaciones diferenciales en donde nuestra primera ecuación en X es una función f y nuestra segunda es en y, que le vamos a llamar una función en g. Bien, como el método de Runge-Kutta vamos a calcular cuatro valores, bueno, esta vez 8 porque son dos ecuaciones, que son estos k y estos l, en donde podemos ver que este k, este coeficiente k es igual a h. H es el paso de discretización que vamos a hacer en el tiempo, y nuestra función f, nuestra primera ecuación diferencial, que va a estar en función de x, de y y de t. L es análogo a k, pero para la otra ecuación. De ahí nuestro siguiente k está, como podemos ver, en función de nuestro primer k sub 2 está en función de k1 y de L1. Y así sucesivamente para k3, k4 y de igual manera para L3 y L4. Una vez calculados estos coeficientes, nada más tenemos que aplicar estas respectivas fórmulas, en donde nuestra aproximación va a ser igual a xt más un sexto de la suma de nuestros Ks, como podemos ver aquí. Otro método que se usó fue el método de Euler para un sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Para Euler partimos del concepto de la derivada, y como podemos ver aquí, una derivada es igual a el límite de h tendiendo a 0 de la función original evaluada en t, más un diferencial que vendría a ser nuestro h, menos la función evaluada en t dividido para h. Cuando h es lo suficientemente pequeña, entonces podemos discretizar nuestro problema. Bien,
como sabemos, en una ecuación diferencial nosotros lo que tenemos es la derivada, que vendría a ser nuestra función f, que está en función de t, x y y. X y y a su vez están en función de t, que es el tiempo. Bien, ahora lo que nosotros buscamos es x de nuestro t más el paso de discretización, más nuestro h. Entonces, con lo cual podemos ver que nuestra aproximación actual va a ser igual a una aproximación anterior que parte de los valores iniciales de la ecuación más el paso de discretización h multiplicado por nuestra función evaluada en x, y y t. Y si hacemos del mismo modo para dos ecuaciones, vamos a tener este modelo de aquí. Bien, para esto lo que se ha planteado es un modelo en MATLAB en donde vamos a usar dos funciones. Como podemos ver, nuestras funciones nos devuelven un valor de x, un valor de y, un valor de t, y vamos a darle como condiciones de entrada nuestra función f, nuestra función g, nuestros valores iniciales, esto a y b que serían nuestro intervalo y nuestro paso de discretización. Como podemos ver, nada más hemos pasado estas fórmulas a un programa. Lo que va a hacer nuestro programa es ir partiendo de los valores iniciales y a ir calculando utilizando nuestro h, que vendría a ser nuestro paso de discretización hasta cumplir todo el intervalo de integración. De igual forma, se programó el método de Runge, como podemos ver aquí, con sus Ks y sus Ls. Al final nada más evaluamos. El resto del programa, aquí tenemos para que nos den las distintas funciones, para que nos impriman, nos dé los gráficos de las funciones. Y lo que tenemos acá arriba son los parámetros de la ecuación, como podemos ver, y las ecuaciones. Otra cosa que es fundamental son los valores iniciales, A y B, como se mencionó antes, es el intervalo. X sub O es el valor inicial de X y Y sub O es el valor inicial de Y. Bien, utilizando esto, hemos llegado a estos resultados. Como podemos ver, cuando utilizamos un U de 2/3, un epsilon de 0 y un E de igualmente 0, lo que nos da nuestro paper es esto de aquí, que fue programado mediante el método de Runge. Es la primera gráfica. Como podemos ver, el programa nos da una aproximación bastante cercana, se podría decir, aunque acá está dimensionalizada. Está escalada, disculpa. Está escalada. Pero bueno, podemos ver que el gráfico se acerca bastante. Sin embargo, para el método de Euler, vemos que la aproximación no llega a nada parecido. Nuestra primera gráfica va a ser la respuesta de nuestras dos ecuaciones diferenciales en función del tiempo. Como podremos ver en el programa, f y g vendrían a ser lo que nos da nuestros valores de x y de y. Como podemos ver, aquí x nos va a dar los valores de f y y nos va a dar los valores de g. Bien, entonces si graficamos nuestras dos ecuaciones con respecto al tiempo, vemos que Runge-Kutta se aproxima bastante a lo que tenemos en el paper. Sin embargo, Euler no. De igual manera, si graficamos esta vez nuestro x y y, ya no en función del tiempo, sino la temperatura con respecto a la profundidad, que es lo que estábamos buscando, vemos que el método de Runge-Kutta se aproxima bastante a lo que nos da el paper. Sin embargo, aquí esto es un solo periodo, como podríamos calcular acá, y sin embargo aquí está completo. Sin embargo, vemos que se aproxima bastante. Euler no se aproxima, sin embargo, para nada. Como podemos ver en los siguientes ejemplos, vamos variando el valor de U, epsilon sigue siendo 0 y podemos ver que el método efectivamente de Runge
es muy parecido a a lo que estábamos buscando, a lo que queríamos comparar en un inicio. Sin embargo, Euler no. Como podemos ver, medio que se aproxima porque va decreciendo, sin embargo, la aproximación sigue mejor con el método de Runge. Como podemos ver acá, el X y Y, Runge se aproxima bastante, se aproxima muy bien, Euler no se aproxima mucho. Bueno, tenemos más ejemplos, igual solo se varió el valor de U, epsilon sigue siendo 0, Runge se aproxima bastante, Euler se aproxima un poco más de esta vez, pero sin embargo sigue siendo predominante Runge. De igual manera vemos acá, tenemos una aproximación bastante buena utilizando el método de Runge y Euler nos da resultados muy distintos. Acá hemos variado la no linealidad, nuestro valor epsilon, y vemos que al inicio Runge nos da un valor un poco más alto, sin embargo, tiene una aproximación mejor. Para este caso podríamos ver que Euler sí nos da una buena aproximación comparando las gráficas. Esto quizás se debe a que los datos no están escalados como en el paper. Acá podemos ver que de igual manera tenemos un, una forma como de un caracol y acá igualmente. Sin embargo, Euler no se aproxima tanto. Es un caso bastante, se podría decir curioso, que Euler nos da con respecto al tiempo nos da una mejor aproximación, pero Runge nos da una mejor aproximación en el X versus T. Acá igualmente hemos variado el U, hemos cambiado la no linealidad, nuestro valor de epsilon. Sin embargo, en este vemos que Runge igualmente tiene una buena aproximación. Sin embargo, Euler también. Pero en el X versus Y, eh, igualmente tenemos una mejor aproximación esta vez de Euler. Bien, otra de los puntos de este trabajo era utilizar librerías ya implementadas por el programa para el uso para comparar. En MATLAB se tienen dos funciones, que es ODE45 y ODE23. Bien, ODE45 es un método de un solo paso, es decir, que para averiguar un punto solo se basa en el punto calculado anteriormente. Está basado en el método de Runge-Kutta de cuarto y quinto orden, que es denominado el par de Dormando-Prince. Por lo general, este método arroja resultados para la mayoría de modelos continuos y se usa principalmente cuando no se conoce mucho el sistema de estudio. Los parámetros son fáciles. Nuestra función nos va a arrojar un t y un y. Nuestro primer parámetro es ODE-Fun, que va a ser nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. T-span, que va a ser nuestro intervalo de integración. Y y sub 0, y0 va a ser nuestras condiciones iniciales. Otro método que también se basa en Runge-Kutta es ODE23. Este método es de un solo paso, se basa en la fórmula de Runge-Kutta de segundo y tercer orden, que es denominado el par de Bogacki-Champine, y este método resulta más eficiente que el anterior, que ODE45, cuando la tolerancia del error no es tan estricta. Los parámetros son los mismos y a continuación se explicarán mejor. Bien, como tenemos un sistema de ecuaciones, nuestro primer parámetro ODE-Fun va a ser el sistema de ecuaciones. Para eso hice una pequeña función en donde aquí como podemos ver, están nuestras dos ecuaciones diferenciales albergadas en un YP1 y un YP2. Esto nada más nos va a guardar los valores de cada, de cada aproximación en cada ecuación. Entonces se le alberga en una matriz que va a tener una columna que va a ser YP1 y YP2. Entonces, como podemos ver, YP es una matriz y aquí lo que hacemos es ingresar llamando a esta función que le hemos llamado sistema. Luego nada más se le da el intervalo de integración, que va a ir desde 0 hasta 100, y nuestras condiciones iniciales, que es x igual a 1.125 y 0,
Y nada más aquí lo que vemos es para imprimir los datos. Vamos a correrle una vez para que se vea cómo funciona. Y aquí podemos ver cómo nos da los resultados. Aquí vemos el ODE 23 y el ODE 45. Como se vio acá, como se explicó previamente, ODE 45 nos da una aproximación más exacta. Y la verdad se puede observar bien, por ejemplo acá, eh, que nuestra curva no es tan suave como lo sería en ODE 45. A continuación se mostrará un poco más de comparaciones. Bien, estos son los métodos programados en la librería. Como podemos ver, eh, aquí está nuestra función, nuestras funciones en el paper, y aquí están utilizadas con nuestras funciones. Como podemos ver, se aproximan bastante bien. De igual manera, con los siguientes casos se aproximan bastante bien ambas y se puede notar un poco que en ODE 45 tenemos una curva un poco más suave. Entonces aquí podemos ver que el método de Runge con estas funciones se aproxima bastante a lo que se tenía inicialmente en el paper. Son aproximaciones bastante buenas. En estos gráficos de X versus Y no se ven tan iguales debido a que no están escalados como en el paper. Sin embargo, vemos que la tendencia de cómo se comportan los datos es muy parecida. De igual manera acá podemos ver que todo esto nos dan resultados bastante parecidos. Bien, ahora comparando nuestros métodos, los métodos que programamos con los de nuestra librería, por ejemplo, para el primer caso, vemos que realmente se aproximan bastante. Como, perdón, para nuestro primer caso, podemos ver que realmente se aproximan bastante. Como podemos ver aquí, realmente es bastante preciso el método de Euler. El método de, el método de Runge, disculpa. Podemos ver que es muy parecido. Podemos ir comparando cada una de las gráficas. Por ejemplo, en este se tiene un U de 0.6, una no linealidad de 0. Podemos ver que prácticamente nos dan los mismos valores. Eh, se puede ir viendo que cada una de las gráficas realmente cumple. Se acerca bastante, diría yo, bastante aceptable lo que se programó con los métodos que ya se tenían en una librería. Como se puede ir comparando, realmente son buenas aproximaciones. Gracias.